A mis hermanos, Dios les bendiga. Pues seguimos una semana más con nuestro estudio de Efesios. Y ¿qué les parece si hacemos un pequeño resumen de lo que hemos estado aprendiendo en las últimas semanas? Y bueno, la semana pasada terminamos el capítulo 5 y es interesante porque el capítulo 5 termina con un nuevo tema. El tema es someteos a los unos a los otros. Y de hecho, la primera pregunta de la tarea es precisamente acerca de eso. ¿Cuáles versículos abarca la sección de someteos los unos a los otros? Y bueno, comienza con los últimos versículos del capítulo 5, desde el versículo 21 hasta el versículo 33. Y va a seguir hasta el versículo 9 del capítulo 6. Entonces es nuestra respuesta desde el 21 del 5 hasta el 9 del capítulo 6. Hermanos, entonces pues aquí vemos una división un poquito que corta esta sección de someternos los unos a los otros, pero pues realmente la idea de Pablo pues no está dividida así. Así que muchas veces los capítulos, los versículos fueron puestos, implementados por otras personas, no fueron inspirados por Dios. Entonces, sí son una buena herramienta, a veces nos ayudan a poder ubicarnos rápido, pero pues no siempre son lo mejor. Entonces, sí es bueno usarlos, pero no hay que confiarnos del todo en ellos como si fueran inspirados por Dios. Hermanos, entonces vamos a hacer un pequeño resumen. Bueno, es parte de las preguntas que dejamos de tarea. ¿Cuál fue la clase pasada? Pues estuvimos hablando acerca del matrimonio, que se deben someter los unos a los otros en amor. Y es interesante cómo, aunque esta instrucción se le da a los hombres y a las mujeres, la instrucción tiene diferentes maneras de llevarse a cabo. A las mujeres se les dice que deben someterse al esposo respetándolo. Y al hombre se le dice que debe someterse a su esposa amándola. Entonces, ¿por qué Dios está haciendo esto? ¿Por qué Pablo escribe de esta manera? Porque a nosotros nos gusta obedecer según nuestros términos, según nuestra conveniencia y nuestra comodidad. Entonces a veces nosotros podemos decir, no, yo me someto a mi esposo porque le cocino. O yo me someto a mi esposa porque, no sé, hablamos acerca de las finanzas y no gasto en lo que ella me dijo que no gastara. Pero hay otras cosas que a lo mejor no demuestran el sometimiento. Así que lo que Pablo está haciendo al decirle a la mujer que debe respetar a su esposo es que está apuntando a lo que la mujer normalmente suele no querer sujetar al esposo, que es muchas veces la opinión o la dirección de un hogar. Y bueno, del lado del esposo es que pragmatiza tanto las cosas que termina por no honrar y amar a su esposa. Un ejemplo es que muchas veces los hombres creen que amar a su esposa es traer comida a la casa. Y eso no está mal. De hecho, eso es muy bueno. Eso es lo que el hombre debe hacer, debe proveer para su hogar. Sin embargo, pensar que eso es lo único o lo más importante que debe hacer un hombre respecto a su matrimonio, pues está muy equivocado. Entonces, Pablo lo que está haciendo es poniendo énfasis en las cosas que el hombre o la mujer no quieren hacer dentro de la unión matrimonial. Entonces dijimos que la cabeza, que es el hombre, tiene más responsabilidades. Dios le va a pedir más cuentas o de manera más seria que a la mujer. Sin embargo, a la mujer también le va a pedir. Si tú eres una esposa que no se sujeta a su marido porque quizá tienes muchas razones, porque su marido, porque es irrespetuoso, porque es irresponsable, entonces el día que Dios te pida cuentas, tú no le vas a poder argumentar eso. Es que Dios, tú no conoces a mi esposo, es lo peor.
¿no? Porque nuestra obediencia, nuestra sujeción al cónyuge no está basada en las características de la persona con la que te casaste. No, tu obediencia y tu sujeción está basada en la persona de Jesús, tanto como para el hombre como para la mujer. Y entonces cuando nosotros vemos a los hombres o a las mujeres, y según sus cualidades nosotros obedecemos o nos sujetamos, entonces vamos a tener siempre razones para no hacerlo. Pero el Señor nos compara el matrimonio con la relación que tiene Jesús con su iglesia, precisamente para que tú no te hagas excusas, ¿no? De que es que mi esposo es así o mi esposo es de esta otra manera, sino que debes amar como Cristo amó a la iglesia. Entonces la mujer también debe amar a su esposo y respetarlo, como la iglesia le da honor y se sujeta a Jesús. Muy bien, hermanos, entonces este era un pequeño resumen, pero vamos a leer juntos el capítulo 6 de Efesios. Les voy a invitar a que vayan por ahí. Y bueno, vamos a leer los primeros 9 versículos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padre, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo con buena voluntad, como al Señor, no como a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Hermanos, entonces, como sigue nuestro tema de someternos los unos a los otros, es importante preguntarnos, ¿por qué Dios nos manda a someternos? ¿Por qué a Dios se le ocurrió hacer esto? Hay algo que tenemos, para poder contestar esa pregunta, tenemos que ir a una de las preguntas que está más abajo, que dice, ¿por qué la relación matrimonial es mencionada primero que las demás? Pues si te fijas, primero es maridos amen a sus esposas, esposas sujétense a sus maridos, y luego hijos con padres, y luego amos con siervos o amos con esclavos. Si tú te fijas, Pablo está haciendo esta sujeción de la relación más importante hacia la menos importante. La razón por la que Dios nos manda a someternos es que nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. Si tú te pones a pensar en las implicaciones prácticas de la Trinidad, de que nuestro Dios es un Dios trino, vas a encontrar que es mejor que Dios sea trinitario a que fuera unitario, que nada más fuera una sola persona. El hecho de que Dios sea una Trinidad implica muchas cosas. Una de ellas, y va a sonar un poquito raro, es que Dios es una comunidad. Entonces Dios es 3 en 1. No son 3 dioses, es un solo Dios en 3 personas. Y como Dios es una comunidad, como hay 3 en 1, entonces naturalmente los 3 mantienen una relación. Y el Dios trino es el Dios de las relaciones. Si hay alguien que ha tenido una relación sana y perfecta, es Dios consigo mismo. Dios nunca está solo. Dios es plenamente feliz porque se disfruta a sí mismo y vive en comunión consigo mismo. Y esas son algunas implicaciones de por qué podemos estar seguros que Dios es un Dios trino.
porque si no fuera así, entonces nos meteríamos en algunos problemas en cuanto a la doctrina de Dios. Y bueno, el hecho de que Dios sea trino y que haya una sociedad o una comunidad en sí mismo, nos ayuda a entender que Dios se somete a sí mismo. Y las personas de la Trinidad están sujetas entre ellas mismas. ¿Cómo podemos saber esto? Bueno, porque la Biblia se nos habla muy bien de que hay un Padre, un Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién se sujeta a quién? El Padre el Hijo se sujeta al Padre y el Espíritu Santo se sujeta al Hijo. Y por esa razón, Dios nos dice en el capítulo 6, el versículo 1, hijos, obedezcan a sus padres. Porque está haciendo este mandamiento basado en la imagen con la que Él nos ha creado, basado en su propia imagen. Hermanos, Jesús no es menos Dios, Jesús no es menos digno, ¿no? Jesús no es un menso, por así decirlo de otra manera, por obedecer a su Padre y por querer honrarlo. Pues muchas veces nosotros menoscabamos o soslayamos el concepto de obedecer. Pero obedecer no te hace menos, obedecer no te quita dignidad. Al contrario, obedecer te hace más digno, dignifica y honra a la persona, especialmente si nosotros obedecemos a nuestros padres. Hermanos, entonces, Jesús no es un Dios frustrado porque tiene que someterse a su Padre. Jesús no es un Dios que está buscando el día que Él va a ser mayor que el Padre y el Padre se someterá a Él. Jesús es el Hijo eternamente engendrado. El Padre siempre será el Padre. El Hijo siempre será el Hijo. ¿Y sabes qué? No hay problema con eso. Jesús está plenamente satisfecho y disfruta de la paternidad del Padre, y el Padre disfruta plena y eternamente que Jesús sea el Hijo y se sujete al Padre. Entonces, hermanos, someterte a los demás no te hace más miserable o infeliz. No, la sujeción es algo bueno, emana de la persona misma de Dios. Por eso Dios nos manda someternos. Y bueno, decíamos al principio, ¿verdad? ¿De qué manera debe someterse el hombre a su mujer? Amándola. No porque le compres un vestido nuevo, estás sometiéndote a ella. No porque le lleves de comer, no porque la saques a pasear, no porque pagues la luz, no porque te hagas cargo de las cosas que son tu responsabilidad, ya te estás sometiendo a ella. El hecho de que no seas infiel, eso no necesariamente quiere decir que tú ya estás cumpliendo el mandamiento de Dios. Es una parte, pero no lo es todo. De hecho, si tú estás pensando que todo lo que haces por tu esposa, como el hecho de no engañarla, lo que gastas en el hogar, y todavía quiere más, pues quiere decir que realmente no la estás amando, solo le estás dando migajas de tu cariño y de tu afecto, porque esas cosas son nada más secundarias. No, la manera en la que Dios le manda al hombre que ame a su esposa es de entregarse a ella, no entregarle sus bienes, entregarse a ella, entregarle su corazón, su tiempo, su prioridad debe ser su esposa. Vamos, ¿y de qué manera debe la mujer someterse a su esposo? Pues respetándolo, ¿verdad? Y respetándolo, y citamos Génesis, porque es el problema que más suele suscitarse, es que la mujer tiende a querer tomar el lugar del hombre en su relación matrimonial, en vez de respetar y seguir su liderazgo. Entonces, hacerle de comer a tu esposo, no, en primer lugar, y en contra de lo que se está enseñando en estos tiempos modernos, no te hace menos valiosa.
¿no? Al contrario, atender a tu esposo te honra y te dignifica, porque es otra vez un mandamiento que emana de la persona de Dios. El Hijo sirve al Padre y el Espíritu Santo sirve al Hijo. Y no son menos Dios, ellos sí tienen la misma sustancia y la misma dignidad. Someterse al esposo no es nada más limpiar la casa, o podemos decir lo mismo, no es no serle infiel. Esos son como cosas secundarias. Es aprender a admirarlo, valorar lo que hace, a apoyarlo y sobre todo a ayudarle a llevar su liderazgo que Dios le ha dado con excelencia. Entonces de eso se trata la sujeción, no de usurpar su lugar como cabeza del hogar, sino ayudarle a hacerlo de la manera más excelente. Y bueno, hermanos, entonces, ¿qué otras relaciones hay en el pasaje? Matrimonio, hombre, mujer. Y luego tenemos hijos, padres, que es desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Los primeros 3 versículos son para los hijos. El versículo 4 es para los padres. El versículo 5 al 8 es para los siervos. Y el versículo 9 es para los amos. Hermanos, hay algo muy interesante. Espero que hayas podido encontrar estas subdivisiones cuando hiciste la tarea, que los primeros 3 versículos están dedicados a los hijos y que nada más un versículo está dedicado a los padres. Y luego después tenemos 4 versículos dedicados a los siervos y nada más un versículo dedicado a los amos. Aunque los versículos, como ya te dije, están integrados posteriormente y no son obra del Espíritu Santo, sí nos pueden ayudar a ver la cantidad de material que Pablo está dedicando para instruir a los hijos y la pequeña cantidad de material que está dedicando para instruir a los padres. Entonces dedica más tiempo, más palabras a los hijos. Y lo mismo hace con los siervos, dedica más tiempo a los siervos que a los amos. ¿Por qué crees que sea esto? La respuesta es porque es más difícil someterte cuando tú estás en lo que esto se llama orden económico. Pues en la familia hay jerarquías, ¿verdad? La jerarquía bíblica es el esposo, la esposa y luego los hijos. Y los hijos del mayor al menor. Entonces todos son valiosos, todos tienen la misma dignidad, pero están sometidos a un orden económico. No tiene que ver con finanzas, simplemente así se le llama. Entonces, cuando el que está abajo tiene que someterse al que está arriba, es más complicado. Por eso Pablo está dando más instrucciones. Y ¿sabes qué? No nada más está dando más instrucciones, también da alguna especie de motivación, por así decirlo. Fíjate cómo en el versículo 3, Pablo está apelando a la bondad de Dios para animar a los hijos a honrar a sus padres. El versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y en el versículo 8 ve cómo también Pablo está tratando de animarlos en el Señor a los siervos y dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Entonces, si tú lees la parte de los padres, pues no hay como una motivación, nada más la instrucción. Hermanos, y la razón es porque suele ser más fácil cuando nosotros estamos arriba, entonces tenemos que someternos al que está abajo como la autoridad, ¿no? O sea, tú eres la autoridad, pero debes someterte al otro. Sigues siendo la autoridad, simplemente que tienes que ejercer tu autoridad de una manera piadosa. Entonces es más fácil hacer eso que nosotros someternos a una autoridad que está por encima de nosotros. ¿Y por qué? Pues porque somos criaturas pecadoras y porque somos orgullosos y soberbios. Entonces debemos tener eso en cuenta, no nada más cuando estamos por encima de alguien, sino cuando estamos por debajo de alguien también. Hermanos, y decíamos, primero habla del matrimonio, después habla de los hijos, en el versículo 5 de los siervos,
y en el versículo 9 de los amos. Fíjate cómo el Señor conoce el orden de importancia en las relaciones humanas. Para que tu relación con tus hijos esté bien, tu relación con tu esposa tiene que estar bien. Y por otro lado, hermanos, fíjate cómo, podemos, ¿cómo se dice la palabra? Traducir estos del versículo 5 al 9 en tu relación entre tu jefe y pues tú como trabajador, o si tú eres el jefe y con tus trabajadores. Es más importante la relación con tu esposa que la relación con tu empleador o con tu empleado. Entonces, si por quedar bien con tu jefe tienes que deshonrar a tu esposa, estás mal. Tu esposa es tu prioridad. Después, si por honrar a tus o por agradar a tus hijos deshonras a tu esposa, estás mal. Fíjate cómo empieza la prioridad en Pablo. Primero el matrimonio, luego la familia, y luego el ámbito laboral, y después las relaciones fuera del cúmulo familiar. Es importante que sepas eso, porque muchas veces nosotros ponemos como prioridad la gente de afuera. Cuando es tu esposo o tu esposa, tu prioridad, y después tus hijos, y después las demás personas. Es interesante que Pablo haya puesto esto así, porque muchas veces en tu trabajo, quizá tu jefe te va a pedir algo, o tus empleados te van a pedir algo que va a dañar tu relación con tu esposo o con tus hijos. Pero Dios, siendo muy sabio en cómo está organizando el pasaje, pone como primer lugar a tu esposa y en segundo lugar a tu familia. Entonces tenlo en consideración, hermano. Debes vivir poniendo las prioridades como Dios las ha diseñado, porque es lo mejor para ti. Decíamos por ahí en las palabras, en las preguntas, ¿en qué doctrina en Efesios descansa la idea de someternos los unos a otros? Y mencionamos a la Trinidad. Hermanos, ahí está la respuesta y la tenemos en Efesios 1 principalmente. Dios Padre envía a Dios Hijo a ir y morir en una cruz. Jesús se sujetó, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló hasta lo sumo y fue exaltado hasta lo sumo. Hermanos, el Evangelio es un mensaje de sumisión voluntaria. Y es una sumisión sacrificial, dolorosa, muy costosa, hermanos, y muy humillante, pero que trae mucho gozo y gloria a Dios. La sujeción nunca es fácil. Si te fijas, todas las instrucciones que estamos diciendo nunca son fáciles. ¿Por qué? Porque son instrucciones que van en contra de la carne, entonces no van a ser fáciles. Si se te hace fácil obedecer a Dios, tienes que preguntarte si realmente estás obedeciendo a Dios. Porque usualmente, o más bien siempre, todo lo que Dios nos manda es en contra de la carne. ¿Y en qué encuentra deleite nuestro cuerpo, nuestro corazón pecaminoso? Es en la carne. Hermanos, aunque es difícil y aunque es doloroso, el placer, el gozo, la felicidad que produce honrar a Dios siempre será mayor que el placer que promete el pecado. La felicidad tan efímera, tan fugaz, que promete pues las cosas terrenales. Entonces, no hay mayor gozo que someterte y darle a Dios la gloria, por más difícil que sea. Hermanos, en el apartado de los primeros 3 versículos, en el que los hijos deben obedecer a sus padres porque es justo, y después Pablo está citando el mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre. ¿Qué significa la palabra honrar? Darle honra. Fíjate que muchas veces he escuchado a personas predicar acerca de este mandamiento y suelen ser un poco cortos con su idea de honrar. Honrar, darle gloria o exaltar o hacer algo para agradar a alguien, para honrarlo, suele decirse que tiene que ver con un sustento económico. ¿Sabes qué? Sí es cierto, los hijos deben honrar a sus padres en su vejez, deben
ayudarles económicamente y ver por sus necesidades físicas. Pero honrar a tu padre y a tu madre no es nada más una cuestión financiera. Y la manera más fácil de ver esto es que nosotros somos llamados a honrar a Dios. Pero honrar a Dios no quiere decir nada más que des ofrendas. Dar ofrendas es parte importante del sustento de la iglesia y debemos hacerlo. Sin embargo, no es lo más importante. De nada sirve dar ofrendas al Señor si nosotros no le entregamos nuestra devoción, nuestro amor, nuestro corazón a Él. Entonces lo mismo pasa con los padres. Tú puedes decir, yo honro a mi padre y a mi madre porque les mando dinero cada semana o les compro lo que necesitan, pero eres irrespetuoso con ellos, o eres frío, o eres hiriente, o haces cosas que los decepcionan y los lastiman, los avergüenzas, los humillas. Entonces, honrar tiene que ver más con una actitud de respeto y cariño hacia ellos que con una, pues como podemos decirlo, como una responsabilidad económica. Entonces, honrar a tu padre y a tu madre tiene que ver con respetarlos, amarlos y dedicarte a ellos. Pero volvemos al orden económico de las relaciones. Debes honrar a tu padre y a tu madre. Pero ¿qué decía el Señor en Génesis? Lo que Pablo está citando en el capítulo 5. Que dejará a sus padres el hombre y se unirá a su mujer. Entonces, si tú sobreenfocas el mandamiento de honrar a tus padres al punto tal que estás dejando de amar a tu esposa o dejando de respetar a tu esposo, entonces tienes que volver a examinar las cosas. Si como padre de tus hijos, ya cuando son grandes, tu relación con ellos afecta su relación con sus propias esposas, o sea, si tú ya eres grande o cuando seas grande y tienes hijos casados, tu relación con ellos afecta a su matrimonio, tú tienes que hacer un paso para atrás, porque la relación principal de esa persona es su esposa y su esposo. Y tú tienes que respetar ese orden que Dios ha dado. Tú ya no eres la prioridad de tu hijo, es su esposa o su esposo y su familia. Por otro lado, también si tu relación con tus nietos o con los hijos de un amigo tuyo afectan su matrimonio, también tienes que hacerte un paso atrás, porque estás violando el orden económico de las relaciones que Dios diseñó. Y en cuanto a relaciones, tú no sabes más que Dios, porque Dios es una Trinidad. Él es el Dios de las relaciones perfectas. Ha tenido una relación consigo mismo. Nunca han estado en desacuerdo, nunca se han traicionado, nunca se han hartado el uno del otro. Los tres viven en constante armonía y se deleitan en sí mismos. Por eso nuestro Dios es el Dios de las relaciones, nuestro Dios es una comunidad. Entonces, hermano, ¿por qué Dios menciona primero el matrimonio? Porque una vez que una persona entra en el matrimonio, esa se vuelve su relación humana más importante. No puedes estar metiéndote, y si ya estás casado, no puedes poner a tus hijos antes que tu esposa o que tu esposo. Primero debe ser tu matrimonio. Tu familia no va a estar sana si tu matrimonio no es sano. Por ahí escuché una vez un predicador que dijo, ¿quieres el mejor regalo que le puedes dar a tus hijos? Es amar y respetar a tu pareja. No hay un matrimonio, no hay una familia feliz y sólida que pueda construirse en un matrimonio quebradizo, en un matrimonio inestable, en un matrimonio vacío y débil. Entonces tu relación más importante dentro de las relaciones humanas es tu matrimonio. Y obviamente la más importante de todas es tu relación con Dios. De ahí fluyen todas las demás. Y de hecho pensar en tu relación con Dios, si tú estás bien con Dios, si estás constantemente orando, si estás llevando a Él tus cargas, si Dios te llena de gozo, entonces tú vas a dar gozo en tu matrimonio
Si hay gozo en tu matrimonio, vas a traer gozo a tu familia y así sucesivamente. Ahora, hermanos, vamos a entrar a un tema un poquito complicado, pero lo quise tocar porque es importante que podamos ver cada tema que se va mencionando en las Escrituras. Versículos del 5 al 9. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo a ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor, no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas y sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Hermanos, la palabra siervo quiere decir esclavo. O sea, Pablo estaba escribiéndole a esclavos que se congregaban en esta iglesia en Éfeso. Y bueno, pues ahí en la tarea está la pregunta. ¿Con esto Pablo está apoyando la esclavitud? ¿La Biblia condena la esclavitud o la apoya? ¿Sabes qué? Si tú lees con cuidado el Antiguo Testamento, el Pentateuco, te vas a dar cuenta que hay algunas leyes que tocan la esclavitud y el Señor no condena abiertamente la esclavitud en la Biblia. ¿Por qué no? Pues en primer lugar, debes saber que más allá de condenarla, la regulan de una manera donde el esclavo tiene una vida digna y donde puede llegar a ser libre. La razón por la que no condena la esclavitud abiertamente es que la esclavitud que se veía en este tiempo del Antiguo Testamento, en los tiempos bíblicos, es muy diferente a la esclavitud colonial de la que tú y yo hemos leído en los libros de historia o la que hemos visto en películas, etc. Entonces, en la esclavitud colonial de estas personas que traen de África, a los europeos, el hombre blanco, pues obviamente sufren todo tipo de abusos y maltrato. Pero en la esclavitud de las escrituras era un modelo económico. Pues cuando tú perdías todo, cuando entrabas en quiebra, tú tenías la opción de venderte a ti mismo como esclavo. Entonces era una manera de poder pedir un préstamo, por así decirlo. Entonces tú te vendías a ti mismo, pero a los 7 años debías ser liberado. Y pues debías ser liberado con tus hijos, en algunas ocasiones, dependiendo de la situación, con tu misma esposa, etc. Entonces, la razón por la que no se condena la esclavitud es que era un tipo de esclavitud diferente. Pero sí se regula la esclavitud para que los esclavos las personas que perdían todo y tenían que venderse para servir a alguien, pudieran llevar una vida digna y pudieran volver a ser libres y tener una vida independiente. Entonces, este tipo de esclavitud es muy diferente a la esclavitud de las colonias de las que nosotros hemos oído. Por esa razón encontramos este tipo de comentarios acerca de los esclavos. Ahora, hermanos, en el tiempo más adelante, cuando empezamos a ver esta esclavitud que ya es más brutal, los cristianos siempre han sido activamente opuestos o se han opuesto a este tipo de esclavitud desde siglos atrás, ¿no? Desde que empezó el Imperio Romano después de Cristo y empieza la iglesia primitiva, se oponían a este tipo ya de esclavitud que empezaba a ser más opresora, que abusaba completamente de las personas que estaban en esclavitud. Y a lo largo de los siglos, pues los cristianos han luchado contra esto y han logrado abolir en muchos casos la esclavitud. Hace poquito leía sobre cómo los católicos españoles lucharon contra los turcos que iban al norte de África y pues
tomaban a todo tipo de gente para esclavizarlas, pero estas personas ayudaron para erradicar a estos grupos de turcos que buscaban esclavizar. Entonces, hermanos, hay que tener eso en cuenta, ese dato histórico. La esclavitud que se nombra en las escrituras es muy diferente a la esclavitud que nosotros tenemos en cuenta, y el Señor, pues, como se veía esto como un modelo económico. Entonces lo que hacen las escrituras, Dios, es regular este modelo para que la persona tenga dignidad. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Este versículo, y con esto vamos a terminar, deja en claro, hermano, que ya sea que tú tengas un negocio y haya gente que trabaje para ti, o que tú tengas el empleo más humilde, a los ojos de Dios no te hace menos valioso o más valioso. Tú fuiste comprado con el mismo precio, y es un precio infinito. Tristemente, a veces los cristianos fallamos en ver a la gente con esta óptica. Tratamos, y Santiago lo dice bien, al rico lo tratan de una manera y al pobre de otra. Al poderoso lo tratan de una manera, al popular de otra manera, pero al pobre de una muy distinta. Hermanos, pues bien, Pablo dedicó más tiempo a hablar sobre el matrimonio. Siempre es bueno que nosotros podamos también pensar en nuestras relaciones externas con los demás. Nosotros tenemos preferencia, como los fariseos, que su prójimo era nada más de quien podían sacar provecho, o verdaderamente nosotros nos esforzamos por amar a nuestro prójimo, sea quien sea, en la condición en la que esté. Hermanos, pues con esto terminamos, invitándoles a que puedan, pues, seguir meditando en las escrituras, y ya la próxima semana estaremos pasando al tema que Efesios 10 nos prepara. Nos vemos.